Pasó 5 años escondida en el castillo del enemigo, pero él podía sentir su aroma cada vez que se acercaba. Y cada vez que pensaba que por fin la había encontrado, ella ya se había escapado una vez más. Ella no era solo una sirvienta, pero él nunca debía saberlo. Ahora, con el baile acercándose, la habían invitado para humillarla, y ella no podía simplemente aceptarlo en silencio. Esa noche no se escondió. Bajó las escaleras y silenció a todo el salón. Todos estaban conmocionados, pero nadie más que él, porque el rey lo sintió al instante. Y cuando el destino finalmente se revela, el rey Alfa no deja que su luna se escape de nuevo. Capítulo 1. El aroma llegó antes que él. Rosalind se quedó paralizada en medio del movimiento, con las manos sumergidas en el agua helada donde lavaba los últimos platos de la comida de la mañana. No necesitaba mirar para saberlo. Todo su cuerpo reconoció esa presencia antes de que sus ojos pudieran confirmarlo. El cosquilleo en la nuca, la repentina opresión en el pecho, ese extraño calor que le subía por la columna vertebral y le robaba el aliento. El rey se acercaba. Dejó caer el plato en el fregadero con un ruido que hizo que la señora Martha levantara la vista de la estufa. Rosalind no esperó a que la regañara. Se secó rápidamente las manos en el delantal empapado y salió por la puerta trasera, la que daba al jardín de hierbas, antes de que nadie pudiera preguntarle nada. El aire frío de la mañana le golpeó la cara como una bofetada, pero no aminoró el paso. Cruzó el pequeño jardín amurallado, se escondió detrás del cobertizo de leña y solo entonces permitió que sus pulmones aspiraran aire a grandes bocanadas. 5 años haciendo exactamente lo mismo, huyendo cada vez que ese inconfundible aroma a cuero, cedro y algo más salvaje anunciaba la proximidad del rey Alfa Hansel. 5 años asegurándose de que sus caminos nunca se cruzaran directamente, de que él nunca la viera lo suficiente como para fijarse realmente en ella. Porque Rosalind sabía con una certeza que la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si él se detuviera a mirarla? Si esos ojos que solo había visto desde lejos, ocultos entre sombras y pilares, la vieran de verdad, todo se derrumbaría. Apoyó la cabeza contra la madera rugosa del cobertizo y cerró los ojos. Su vida dependía de permanecer invisible. Dependía de que nadie hiciera preguntas sobre la criada de cocina que había llegado 5 años antes sin referencias adecuadas, sin familia, sin un pasado verificable. La señora Martha la había aceptado solo porque la antigua dama de compañía de Rosalind tenía un primo lejano que trabajaba en el castillo. Una conexión frágil, pero suficiente para abrirle esa puerta cuando Rosalind no tenía ningún otro lugar al que huir. ¿Y a dónde huiría si escapaba? ¿De vuelta con Gideon? ¿De vuelta a esa habitación donde había pasado años encarcelada, viendo el mundo solo a través de una estrecha ventana, mientras el mago que había matado a su madre usurpaba su reino y mancillaba su nombre con mentiras? Nunca. El recuerdo aún ardía como una brasa viva, su madre consumiéndose en esa enorme cama, el rostro, antes hermoso, volviéndose gris día tras día mientras el veneno de Gideon hacía su silencioso trabajo. Rosalind tenía 12 años cuando vio a la reina exhalar su último aliento, cuando comprendió que estaba completamente sola en manos de un asesino. Gideon había llegado al reino 3 años antes con su sonrisa encantadora y sus palabras seductoras sobre poderosas alianzas y magia ancestral. La madre de Rosalind, viuda desde hacía solo 2 años y abrumada por el peso de gobernar sola, le había creído. Se casó con el mago en una gran ceremonia que celebró todo el reino. Pero Gideon nunca había querido a la reina, quería la corona. Y en cuanto la consiguió, la mujer que le había dado acceso al trono se convirtió en algo prescindible. Rosalind apretó los ojos con fuerza, alejando la imagen de su madre. Ahora no. No cuando necesitaba mantener la mente despejada. Tras la muerte de la reina, Gideon mantuvo viva a Rosalind, pero solo técnicamente. Encerró a la joven en sus aposentos y dijo al reino que la princesa estaba sumida en un profundo duelo, que necesitaba tiempo y aislamiento. Los meses se convirtieron en años, y el aislamiento se convirtió en encarcelamiento. Rosalind pasó los años comprendidos entre los 12 y los 17 en esa lujosa habitación que le servía de jaula.
Años observando el mundo a través de una única ventana, con Sarah como única compañía, la dama de compañía que se mantuvo leal incluso cuando eso significaba compartir el cautiverio. Fue Sarah quien finalmente la salvó. Sarah que pasó meses planeando, sobornando a los guardias, robando provisiones. Sarah que arriesgó su propia vida para que Rosalind pudiera escapar en una noche sin luna, vestida con ropas de campesina, llevando solo una pequeña bolsa con algunas pertenencias preciosas. A Rosalind se le encogió el pecho al pensar en su amiga. Le había dado a Sarah casi todas las joyas que había conseguido esconder, suficientes para que la mujer también huyera y comenzara una nueva vida fuera del alcance de Gideon. Solo se quedó con 3 cosas que no podía abandonar: el vestido que su madre le había regalado en su último cumpleaños antes de morir, un delicado par de zapatos y un collar con una sola esmeralda que había pertenecido a su abuela. Todo lo demás, las joyas restantes, las monedas de oro que llevaba consigo, las cambió por comida, refugio y pasaje hasta que llegó aquí, al reino del rey Hansel Alpha, un reino que consideraba al suyo un enemigo declarado. Rosalind soltó una risa amarga. La ironía era demasiado cruel como para ignorarla. Se escondía en el castillo del hombre que, si supiera quién era realmente, probablemente la arrojaría a las mazmorras. Porque todo el mundo conocía las constantes provocaciones del reino vecino, las amenazas sobre los territorios fronterizos, las absurdas exigencias, los insultos velados firmados en nombre de la princesa Rosalind. Gideon utilizaba su nombre como escudo, por supuesto. Mantenía en secreto que la princesa había huido, difundiendo rumores de que aún vivían en el castillo, que gobernaba a su lado, pero que prefería la soledad. Y así arrastró la reputación de Rosalind por el barro, mientras consolidaba su propio poder. Y lo peor era que Rosalind no podía hacer nada. Si revelaba quién era, Gideon la perseguiría. Pero si permanecía oculta, su nombre seguiría siendo utilizado para amenazar el único lugar donde finalmente había encontrado algo parecido a la paz. Algo de paz. ¡Qué broma! ¿Cómo podía tener paz cuando todo su cuerpo reaccionaba así cada vez que el rey estaba cerca? Cuando algo primitivo dentro de ella, algo que ni siquiera sabía que existía hasta que llegó aquí, gemía suavemente cada vez que su aroma flotaba por los pasillos. Cuando ella, que nunca había manifestado su forma de lobo, que nunca había recibido el entrenamiento adecuado para controlar lo que corría por sus venas, de repente sentía el instinto animal arañando bajo su piel, exigiéndole que fuera hacia él. Era una locura. Imposible. Ella no era nadie. Una fugitiva sin pasado, sin nombre real, sin futuro. Y él sí lo era. Él era todo lo que ella nunca podría tener. La campana de la cocina sonó 3 veces, llamándola de vuelta. Rosalind respiró hondo, se enderezó el delantal y el pelo, y volvió al calor sofocante de los hornos. La señora Martha la atravesó con la mirada. ¿Dónde demonios estabas? Hoy llegan docenas de nobles y tú decides ausentarte. Lo siento, señora Martha. Necesitaba tomar el aire. ¿El aire? La robusta mujer resopló y le puso un cuenco de masa en las manos a Rosalind. Podrás tomar el aire cuando hayas horneado todo este pan, y ni se te ocurra volver a desaparecer, muchacha. Hoy necesitaremos todas las manos disponibles. Rosalind asintió en silencio y sumergió las manos en la masa. A su alrededor, la cocina bullía con los preparativos. Comenzaba la semana del baile. Como cada primavera, el castillo del rey Hansel abría sus puertas a nobles de todos los rincones. Una antigua tradición, decían, una celebración de la paz y la prosperidad. Pero Rosalind sabía la verdad. Era una feria matrimonial encubierta, donde las familias empujaban a sus hijas hacia el rey soltero más codiciado del continente. Y, como cada año, Rosalind vería el baile desde lejos, escondida en las sombras, saboreando durante unas horas el recuerdo fantasmal de cuando ella misma era una princesa que soñaba con bailes y vestidos hermosos. Gideon nunca le había permitido asistir a las festividades. Incluso antes de encarcelarla, mantenía a Rosalind alejada de los eventos sociales, alegando que era demasiado joven, demasiado tímida, inadecuada. Y después de encerrarla, el tema ya ni siquiera se discutía.
Así que Rosalind nunca había bailado en un baile. Nunca había sentido el peso de un vestido revoloteando alrededor de sus piernas. Nunca había conocido ese mundo que debería haber sido suyo por derecho. Pero podía verlo, y lo hacía todos los años, escondida detrás de pesadas cortinas, imaginando cómo habrían sido las cosas si el destino hubiera sido más benévolo. Rosie. Martha la sacó de sus pensamientos. Ve a ayudar a descargar los carruajes. Necesito a todo el mundo allí arriba. A Rosalind se le hizo un nudo en el estómago. Allí arriba significaba el ala este, donde se alojaban los invitados más importantes. Significaba estar más cerca del rey, pero negarse despertaría más sospechas que obedecer. Subió las escaleras de piedra con las piernas pesadas como el plomo. Atravesó pasillos que conocía tan bien como las líneas de sus propias manos. 5 años le habían enseñado todos los pasadizos secretos, todas las escaleras olvidadas, todas las rutas que le permitían cruzar el castillo sin ser vista cuando era necesario. El patio principal era un caos. Los carruajes llegaban uno tras otro, algunos modestos, otros absurdamente ornamentados. Los nobles descendían con movimientos ensayados, luciendo sus mejores ropas y sus sonrisas más encantadoras. Rosalind mantenía la cabeza gacha, arrastrando pesados baúles junto a otras criadas. Nadie las miraba. Las criadas eran invisibles, parte del mobiliario, exactamente como ella necesitaba ser. Fue cuando el carruaje más grandioso de todos se detuvo ante la escalinata principal, cuando Rosalind sintió la primera punzada de inquietud. La puerta se abrió y una joven bajó con estudiada elegancia. Su cabello rubio caía en perfectos rizos. Un vestido azul cielo se ceñía a sus curvas deliberadamente exhibidas. Hermosa, peligrosamente hermosa. Pero no fue la belleza lo que heló la sangre de Rosalind. Fue el rostro, el de Lady Catherine de Thornwick. El recuerdo golpeó a Rosalind con fuerza física, ella misma a los 11 años, todavía una niña torpe que intentaba aprender la postura que su madre exigía. Catherine tenía entonces 13 años, ya era hermosa, ya era cruel. Visitaba el castillo con sus padres, aliados cercanos de Gideon, y Catherine se aseguraba de que cada visita fuera un infierno personal. Mira la madre. La voz de la joven Catherine resonaba en su memoria. ¡Qué torpe! ¿Cómo se supone que esa criatura va a ser reina algún día? Las risas, las burlas por su cabello siempre rebelde, sus vestidos que nunca le quedaban bien, todas las imperfecciones que tenía una niña de 11 años. Y cuando Gideon mató a la reina, cuando encarceló a Rosalind, Catherine vino por última vez. Entró en la celda con una sonrisa venenosa y dijo: «Qué pena, princesa. Parece que tu reino necesita a alguien mejor al mando, alguien que sepa gobernar adecuadamente». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de que Rosalind huyera. Y ahora Catherine estaba allí, en el castillo del rey Hansel, tan hermosa y peligrosa como siempre. Rosalind apartó la cara, escondiéndose detrás de otro grupo de sirvientas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Catherine no podía verla, no podía reconocerla, no podía. ¿Estás ahí? La voz de Catherine cortó el aire. «Sirvientas, venid a ayudarme con mis baúles». Rosalind no tenía otra opción. Quedarse al margen llamaría más la atención que obedecer. Se acercó con las demás, con la cabeza gacha, rezando para que 10 años y la transformación de princesa a sirvienta fueran suficientes para que no la reconocieran. Catherine subió los escalones con pasos delicados, sin mirar a las sirvientas que llevaban sus pertenencias. «Cuidado, esos baúles cuestan más de lo que ganáis en un año». Las otras criadas murmuraron al unísono: «Sí, mi señora». Rosalind permaneció en silencio, agarrando un baúl ornamentado y comenzando a subir las escaleras. Fue cuando llegó a la cima cuando lo sintió, esa mirada fija en su espalda. Se giró instintivamente y se encontró con los gélidos ojos azules de Catherine clavados en ella. Durante un segundo interminable, el mundo se detuvo. Rosalind vio el momento exacto en que algo cambió en esa mirada. Un destello de reconocimiento. No, no podía ser. Ahora era diferente, más mayor.
su rostro marcado por 5 años de duro trabajo. Era imposible que Catherine la reconociera, pero la lenta sonrisa que se extendió por los labios de Catherine hizo que a Rosalind se le revolviera el estómago. «Tú», dijo Catherine, señalándola. «¿Cómo te llamas?» Su voz sonó ronca. «Rosie Mady». «Rosie». Catherine saboreó el nombre. «Mírame bien cuando te hablo». Rosalind levantó la barbilla, obligándose a mantener esa mirada fría, con todos los músculos tensos, lista para correr. Catherine la estudió durante largos segundos. Entonces, inesperadamente, sonrió. «Tienes unos ojos muy bonitos, verdes como esmeraldas». Hizo una pausa. No es habitual ver a sirvientas con rasgos tan delicados. No era un cumplido, era una amenaza velada. «Gracias, mi señora», logró murmurar Rosalind. «Lleva mis cosas a mis aposentos». Catherine le hizo un gesto con la mano para que se marchara. «Y ten cuidado, si se rompe algo, lo pagarás». Rosalind asintió y huyó al interior del castillo antes de que las piernas le fallaran. En los lujosos aposentos del ala este, mientras ordenaba las pertenencias de Catherine con manos temblorosas, Rosalind intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Catherine no la había reconocido. Imposible. Solo era paranoia. Pero cuando volvió a buscar más baúles, encontró a Catherine de pie en el centro de la habitación, sosteniendo un vestido verde contra su cuerpo y mirándose en el espejo. «¿Sigues aquí, Rosie?», preguntó Catherine sin apartar la mirada de su reflejo. «He venido a por el resto, mi señora». Catherine dejó el vestido a un lado. «Sabes, Rosie, me recuerdas a alguien». Se giró lentamente. «A alguien que conocí hace mucho tiempo. Una chica torpe que nunca supo cuál era su lugar». A Rosalind se le heló la sangre. «No sé a qué se refiere, mi señora». «¿No lo sabes?». La sonrisa de Catherine era pura malicia. «Qué pena. Porque esa chica, bueno, desapareció. Dicen que sigue viva, pero nadie la ha visto en años. Un misterio, ¿no crees? Ella lo sabe». «Suena como una historia fascinante, mi señora», dijo Rosalind, manteniendo la voz firme gracias a su fuerza de voluntad. «Pero debo volver a mis obligaciones». «Por supuesto». Catherine volvió al espejo y se arregló los rizos. «Oh, Rosie, una última cosa». Rosalind se detuvo en la puerta. «Dentro de unos días habrá un gran baile. Todo el mundo está invitado, incluso las criadas». Catherine la miró a los ojos en el reflejo. «Deberías ir. Una joven tan guapa como tú se merece una noche mágica, ¿no crees?» No era amabilidad. Era provocación. «No sería apropiado, mi señora». «Tonterías». Catherine se dio la vuelta, con los ojos brillantes de crueldad. «De hecho, te haré un regalo, un vestido, para que puedas asistir al baile como es debido. Sería terrible dejar a alguien tan especial fuera de la celebración». El corazón de Rosalind latía con fuerza. «No es necesario, mi señora, insisto». La voz de Catherine no admitía réplica. «Considérelo un regalo de bienvenida. Me encanta ser generosa». Rosalind salió de la habitación con la terrible certeza de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Capítulo 2. La caja estaba esperando fuera de su puerta cuando Rosalind regresó de la cocina. Su corazón se hundió en cuanto la vio. Envuelta en papel fino y atada con una cinta verde esmeralda demasiado cara para ser otra cosa que una burla. Sabía incluso antes de abrirla que nada bueno saldría de ella. Pero tenía que ver. Tenía que confirmar hasta dónde llegaría la crueldad de Catherine. Cogió la caja con las manos ya temblorosas por el miedo, entró en la pequeña habitación y cerró la puerta. La única vela que había sobre la pequeña mesa proyectaba sombras danzantes sobre las paredes descascarilladas. Su refugio, su escondite, el único espacio en todo el mundo que podía llamar suyo. Dejó la caja sobre la estrecha cama y tiró lentamente de la cinta. El papel se desató y Rosalind retrocedió con un grito atragantado en la garganta. Cucarachas, docenas de ellas, negras, enormes, repugnantes, trepando por una tela que alguna vez había sido blanca, pero que ahora estaba cubierta de barro, rota en varios lugares y apestando como si la hubieran arrastrado por los establos. Salieron de la caja en oleadas, derramándose sobre la cama y el suelo, y Rosalind retrocedió tan rápido que se golpeó la espalda contra la pared. Repugnancia, horror, pero más que eso,
una humillación tan profunda que le quemaba como el ácido. Fue entonces cuando vio la nota sujeta a la tela sucia con una aguja dorada, la perfecta caligrafía de Catherine, burlándose de ella con tinta negra. He encontrado un vestido adecuado para que lo lleves al baile, sucia sirvienta. Y debajo, en letras más pequeñas, más siniestras, conozco tu pequeño secreto. Algo se rompió dentro de Rosalind. Las lágrimas brotaron primero, calientes, furiosas, desbordándose antes de que pudiera detenerlas. Años tragándose humillaciones silenciosas, bajando la cabeza, aguantando insultos, aceptándolo todo porque no tenía otra opción. Y Catherine lo sabía. Sabía quién era, sabía que se estaba escondiendo. Y en lugar de simplemente entregarla a Gideon, decidió torturarla primero. Decidió demostrar que podía destruirla de todas las formas posibles antes de asestarle el golpe final. Rosalind apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de las manos. El llanto se convirtió en sollozos. Los sollozos se convirtieron en algo más oscuro, más agudo. Rabia, pura y destilada rabia acumulada durante años de silencio forzado. «Si ya lo sabes», dijo en voz alta a la habitación vacía, las palabras saliendo entre dientes apretados. «Entonces voy a terminar de arruinarlo todo». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando unas rayas mugrientas en la cara. No importaba, ya nada importaba. Si Catherine iba a delatarla de todos modos, si todo estaba a punto de derrumbarse, entonces se derrumbaría según los términos de Rosalind. «Voy a ir al baile». La decisión llegó con una claridad cortante, no como sirvienta, no escondida en las sombras, observando desde lejos mientras Catherine bailaba con el rey. Iría como la princesa que era, como la mujer a la que le habían robado todo, pero que aún tenía demasiado orgullo como para morir de rodillas. Se arrodilló y sacó la maleta de debajo de la cama, lo único que había traído de su vida anterior y que había escondido allí durante 5 años, sin atreverse a abrirla por miedo a que los recuerdos la destruyeran. Pero ahora necesitaba esos recuerdos. Necesitaba esa fuerza. Le temblaban las manos mientras abría los candados oxidados. La tapa se abrió con un chirrido, y allí estaba el vestido. Rosalind sacó la tela con cuidado, sintiendo su peso entre los dedos. Azul, tan azul que parecía haber sido hecho del propio cielo nocturno. El corpiño era estructurado, bordado con hilo dorado en delicados patrones. Flores, enredaderas, antiguos símbolos de su linaje. La falda era amplia, con capas de paneles que parecían flotar, cada uno decorado con más bordados que captaban la luz de las velas como constelaciones. Su madre le había regalado ese vestido en su último cumpleaños antes de morir. Lo había mandado a hacer especialmente para Rosalind, diciendo que era para un futuro baile, una celebración importante. Cuando llegue el momento, había dicho la reina, besando la frente de su hija, te lo pondrás y todos verán la increíble mujer en la que te has convertido. Rosalind apretó la tela contra su pecho, con una nueva oleada de lágrimas amenazando con brotar, pero ahora no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de férrea determinación. Es la hora, madre. Van a verme. Cogió también los zapatos, delicados, en un tono azul a juego con el vestido, bordados con flores doradas tan finas que parecían pintadas. Y, por último, el collar, la esmeralda de su abuela, pesada, del tamaño de una avellana, colgando de una cadena de oro viejo. Había pertenecido a la reina anterior, a la madre de Rosalind, y a la reina anterior a ella. Generaciones de mujeres fuertes que habían gobernado con sabiduría. Rosalind cerró los dedos alrededor de la piedra, sintiendo su frío peso en la palma de la mano. Casi todo lo que había poseído se había esfumado. Las otras joyas las vendió para comprar comida y el pasaje, las monedas las cambió por alojamiento y sus pertenencias se las dio a Sarah para que su amiga pudiera empezar de nuevo. Solo se había quedado con esas 3 cosas porque no podía soportar abandonarlas, ya que eran todo lo que le quedaba de su verdadera identidad. Y esa noche se las pondría todas. Se quitó el sencillo vestido de sirvienta con movimientos bruscos y lo tiró al suelo.
Años fingiendo ser alguien que no era. Ya era suficiente. Ponerse el vestido fue como un ritual. El corpiño la envolvía como una segunda piel, y los cordones de la espalda había que apretarlos con esfuerzo. Normalmente, habría tenido a una dama para ayudarla, pero Rosalind había aprendido a arreglársela sola. La falda caía alrededor de sus piernas como el agua, su peso era reconfortante, le recordaba quién solía ser. Se calzó los zapatos, se abrochó el collar alrededor del cuello, con la esmeralda descansando directamente sobre su corazón. Luego se acercó al pequeño espejo agrietado de la pared, el único que poseía. La mujer que la miraba era una desconocida, pero una princesa. El vestido moldeaba cada curva que los harapos de sirvienta habían ocultado. El azul intenso hacía que sus ojos verdes brillaran como piedras preciosas. Y su cabello, su cabello. Rosalind se soltó el moño apretado que siempre llevaba, dejando que las ondas se derramaran libremente sobre sus hombros y espalda. No se reconocía a sí misma y al mismo tiempo se reconocía perfectamente. Esta soy yo, siempre he sido yo. Oyó que la música comenzaba a sonar en la distancia. El baile había comenzado. Rosalind respiró hondo, con las manos aún temblorosas, pero ya no por miedo. Con adrenalina, con la rabia convertida en algo más fuerte, en valor, salió de la habitación y se adentró en los pasillos de servicio. Los sirvientes que se cruzaban con ella se detenían, con los ojos muy abiertos, inclinándose automáticamente, sin entender quién era aquella mujer noble que emergía de las profundidades del castillo. Rosalind no miró a ninguno de ellos. Mantuvo la barbilla levantada, los hombros rectos y cada paso medido. ¿Como una princesa? No, como una reina. Subió las escaleras que conducían a la planta principal, cruzó el pasillo que daba al balcón superior del gran salón y se detuvo ante las puertas dobles de roble que daban a la escalera central. Al otro lado podía oír voces, risas, música, el baile en pleno apogeo. Era su última oportunidad de dar marcha atrás, de volver a su habitación, quitarse el vestido y volver a ser invisible. Pero Catherine lo sabía. Y si Rosalind regresaba ahora, estaría perdida de todos modos. Solo que esta vez en silencio, sin dignidad, sin elección. No. Puso las manos en las puertas y empujó. Hansel estaba de pie al borde de la pista de baile, fingiendo escuchar algo que Lord Blackwood decía sobre las cosechas y los impuestos, cuando todo el salón pareció murmurar a la vez. Al principio fue sutil, algunas cabezas se giraron, algunos susurros. Luego se extendió como ondas. La gente se detuvo en medio de una conversación, a mitad de paso, todos mirando en la misma dirección, hacia la escalera central. Hansel se volvió, siguiendo la mirada colectiva, y su mundo se detuvo por completo. Una mujer bajaba las escaleras. No, no era solo una mujer, era una aparición. Algo tan impresionante que parecía imposible que fuera real. El vestido azul oscuro flotaba a su alrededor como el agua de medianoche. Los bordados dorados reflejaban la luz de las velas y la convertían en algo luminoso, hechizante. Cada paso era pura elegancia, medido como si hubiera nacido para esa escalera, para ese momento. Pero fue su rostro lo que le robó el aliento a Hansel. Hermoso, tan hermoso que dolía mirarlo. Su cabello rubio dorado caía en ondas sobre sus hombros desnudos, enmarcando un rostro de líneas delicadas y fuerza inconfundible. Ojos verdes. Incluso desde esa distancia podía ver que eran verdes. Barrían la sala con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Y cuando esos ojos encontraron los suyos entre la multitud, Hansel lo sintió como un rayo que le partía el pecho, como fuego corriendo por sus venas, como si todo el universo se hubiera reorganizado en un solo segundo. Su lobo se despertó con un rugido que resonó en cada fibra de su ser. Compañera, la palabra detonó en su mente con una certeza primitiva absoluta, inquebrantable. Ella, es ella, siempre ha sido ella. El aroma, ese aroma que lo había perseguido durante años, apareciendo y desapareciendo como un fantasma, ahora era tan fuerte, tan claro.
Hansel no podía entender cómo no la había encontrado antes. Jazmín silvestre mezclado con algo más profundo, más antiguo, la sangre de un linaje poderoso. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo es que nunca la vi? Pero incluso mientras se formulaba la pregunta, una parte de él ya sabía la respuesta. Ella se había estado escondiendo, deliberadamente, escapando cada vez que él se acercaba. Pero no esa noche. Esa noche bajaba por la escalera como si fuera la dueña del castillo, como si todos los presentes debieran inclinarse ante ella. Y Hansel se dio cuenta, con una sacudida que hizo que su corazón latiera aún más rápido, de que él quería inclinarse. Quería arrodillarse ante ella y jurar que pasaría el resto de su vida protegiéndola, adorándola, haciéndose digno de ella. Pero ¿quién era ella? Todo el salón estaba en silencio ahora, todos la miraban. Nadie sabía quién era. Noble la reconoció. Ninguna familia la reclamaba como suya. Catherine estaba cerca de la escalera y Hansel vio el momento en que su expresión cambió. Sorpresa, luego ira, luego algo que parecía casi miedo. Pero a él no le importaba Catherine. No podía preocuparse por nada más que por la mujer que llegaba al último escalón, colocando el pie sobre el mármol con una elegancia que dejaba sin aliento a todos los que la observaban. Hansel se movió sin pensar. Cruzó el salón, la multitud se apartó automáticamente para dejarlo pasar. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella, y habría jurado que vio el mismo reconocimiento en aquellas profundidades verdes, la misma certeza, la misma inevitabilidad. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel, para ver las diminutas motas doradas en sus ojos verdes, para oír su respiración acelerada. ¿Quién eres? Las palabras salieron más ásperas de lo que él pretendía. Ella levantó la barbilla y aunque el miedo se reflejaba claramente en sus ojos, había algo desafiante en su gesto. Rosie, dijo con voz suave pero firme, familiar de una manera que no tenía derecho a hacerlo. Rosie, repitió él, saboreando el nombre. ¿Rosie de dónde? ¿De qué familia? Solo Rosie. Eso no es una respuesta. Algo cruzó por su rostro, quizás dolor o miedo, pero cuando habló, su voz era tranquila. Es el único que tengo. A su alrededor los susurros cobraron vida. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Por qué nadie la conocía? ¿Cómo se atrevía a presentarse sin familia, sin linaje? Pero a Hansel no le importaban los susurros. No podía preocuparse por nada más que por la mujer que tenía delante y la certeza que crecía en su pecho. «Eres un misterio», dijo en voz baja, acercándose a ella. Sus ojos brillaron. «Tengo que serlo». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, uno de los ancianos apareció a su lado, con el rostro severo. «Su Majestad, los invitados están esperando. Hay otras damas que vendrán más tarde». Hansel no le quitó los ojos de encima. «Pero Majestad, he dicho más tarde». El anciano retrocedió, claramente disgustado. Hansel ya estaba extendiendo su mano hacia Rosie, con la palma abierta, esperando. «Baila conmigo». No era una petición, pero tampoco era una orden. Era algo intermedio, una invitación que esperaba con el destino. Entonces, lentamente, ella colocó su mano en la de él. El contacto fue eléctrico, literalmente. Una chispa de energía pura brotó del lugar donde se tocaban sus pieles, recorrió el brazo de Hansel y estalló en su pecho. Él vio cómo ella abría los ojos. Ella también lo sintió. La llevó al centro de la pista de baile, consciente de todas las miradas fijas en ellos. La música volvió a sonar, un vals, perfecto. Él le puso la mano en la cintura y ella le puso la suya en el hombro. Y entonces comenzaron a moverse, girando lentamente por el salón mientras el resto del mundo desaparecía. ¿Lo sientes?, le preguntó en voz baja, solo para que ella lo oyera. ¿Sentir qué? ¿Esto? Apretó ligeramente su mano en su cintura. Esta conexión, como si todo finalmente tuviera sentido. Vio cómo se le movía la garganta al tragar saliva. No sé de qué estás hablando, mentiroso. La palabra salió suave, casi cariñosa, y él vio una leve sonrisa tocar su boca antes de desaparecer. Bailaron en silencio durante unos compases,
Y Hansel aprovechó ese tiempo para memorizarla. Cada detalle, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras en sus mejillas, la delicada curva de su cuello, la enorme esmeralda que descansaba sobre su corazón, una joya que valía más que reinos enteros. ¿Quién eres realmente? Como si pudiera leerle la mente, Rosalind apartó la mirada y fijó la vista en algún punto por encima del hombro de él. No debería estar aquí, murmuró. ¿Dónde deberías estar entonces? En cualquier lugar menos aquí, con cualquier persona menos. Se detuvo y se mordió el labio. ¿Cualquier persona menos yo? Finalmente volvió a mirarlo, y el dolor en esos ojos verdes casi lo hizo dejar de bailar. Especialmente contigo. ¿Por qué? Porque esto es imposible. Su voz se quebró en la última palabra. Todo esto es imposible. Hansel la acercó un poco más, rompiendo toda distancia adecuada, sin importarle. Déjame decidir qué es posible. Su voz sonó más intensa de lo que pretendía. He pasado años buscando, años sintiendo que me faltaba algo, que me faltaba alguien. Y ahora estás aquí, ¿y yo? Dejó de buscar palabras para expresar lo que sentía. ¿Cómo podía describir algo tan vasto, tan fundamental? Estoy seguro, dijo por fin. Cada palabra esperaba con absoluta verdad. Estoy seguro de que eres a quien he estado buscando. Estoy seguro de que eres mi luna. La sorpresa se reflejó en su rostro, luego el pánico. No, salió como un susurro desesperado. No puedo. ¿Por qué no? Porque no me conoces. Tú no sabes quién soy, de dónde vengo. ¿Qué me dices entonces? Él le acarició suavemente la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Dime quién eres. Por un segundo, Hansel vio que ella casi cedía, casi se lo decía. Pero entonces algo se cerró en sus ojos como una puerta que se cerraba de golpe y ella dio un paso atrás. Tengo que irme. ¿Qué? No, espera. Lo siento. Su voz temblaba. Lo siento, pero tengo que irme ahora. Y entonces, antes de que él pudiera reaccionar, antes de que pudiera alcanzarla, Rosalind soltó su mano y echó a correr. Cruzó el salón a zancadas, con el vestido azul ondeando detrás de ella como el agua. Subió volando las escaleras a una velocidad que desafiaba esos delicados zapatos y desapareció por las puertas dobles. Hansel se quedó en medio de la pista de baile, con todo el salón mirándolo, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Entonces se movió. Corrió tras ella, ignorando a los ancianos que lo llamaban. Rafael llamaba a todo el mundo. Subió los escalones de dos en dos, salió por las puertas y miró frenéticamente a ambos lados del pasillo. Estaba vacío. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? «Rosie», gritó, con la voz resonando en la piedra. «Rosie, espera». Nada. Corrió por el pasillo, mirando cada puerta, cada pasillo, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. Regresó al salón, sin aliento, y encontró a Rafael esperando. «Majestad, ¿quién era esa mujer?» «No lo sé». La respuesta salió cruda, frustrada, desesperada. «Pero necesito averiguarlo. Reúne a los guardias. Quiero que todos la busquen ahora mismo». «¿Buscarla dónde?» «Ni siquiera sabemos quién es». «¿Rosie?» Hansel agarró a Rafael por el brazo. Dijo que se llamaba Rosie. «Tengo que encontrarla. ¿Lo entiendes? Tengo que hacerlo». Rafael asintió al oír la urgencia en la voz del rey y se apresuró a dar las órdenes. Hansel volvió al vestíbulo, escudriñando cada rostro, cada figura. Tenía que preguntar. Alguien tenía que saber quién era ella. Fue entonces cuando vio a Catherine. La rubia estaba apoyada contra una columna, con los brazos cruzados y una extraña sonrisa en los labios. No era la sonrisa encantadora que había lucido en los últimos días. Era más aguda, más cruel. Hansel se acercó a ella. «Lady Catherine, ¿conoce a esa mujer, Rosie?» La sonrisa de Catherine se amplió. «Sí, Majestad. Entonces dígame quién es». «Oh, pero ¿dónde estaría la diversión en eso?» Catherine ladeó la cabeza. «Solo diré que está llena de secretos y que quizá no sea quien usted cree que es. ¿Qué significa eso?» Significa, Catherine se acercó más y bajó la voz, que debe tener cuidado. «No todo lo que brilla es oro, Majestad.
A veces solo es una criada con ropa robada. Antes de que Hansel pudiera responder, antes de que pudiera exigir una respuesta clara, Catherine se alejó con pasos elegantes, dejándolo con más preguntas que respuestas. Una criada, ropa robada. Pero ese vestido valía una fortuna. Esa esmeralda era de sangre antigua, de linaje antiguo, y la forma en que se movía, la forma en que hablaba. No, no era solo una criada. Imposible. Rosalind no dejó de correr hasta que volvió a su habitación, cerró la puerta con llave y se pegó la espalda a la madera mientras luchaba por recuperar el aliento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que le rompería las costillas. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Había visto reconocimiento en sus ojos. Había oído las palabras que nunca debería haber oído. Estoy seguro de que eres mi luna. Porque él tenía razón, trágicamente razón. Pero eso no cambiaba nada. Él era el rey de un reino que consideraba al de ella su enemigo. Ella era una fugitiva, una mentirosa, la princesa que supuestamente amenazaba este mismo castillo. Si él lo descubría, tendría que marcharse. Ahora, antes de que Catherine se lo contara, antes de que todo se derrumbara, se quitó el vestido con manos temblorosas y lo dobló en la maleta junto con los zapatos. Dudó con el collar. Sentía que era su última conexión con su madre, con quien realmente era, pero también lo guardó. Necesitaba viajar ligera. Se volvió a poner la ropa de sirvienta, cerró la maleta con llave y la metió debajo de la cama. Solo se llevó una pequeña bolsa con unas pocas monedas que había ahorrado a lo largo de los años. Y entonces, en mitad de la noche, mientras el baile seguía en pleno apogeo y el castillo estaba distraído, Rosalind se escabulló por la puerta de servicio que conocía tan bien. Atravesó los jardines, siguió las murallas, pasó por el pasadizo que había descubierto años atrás y se alejó a cualquier lugar que no fuera allí. Pero no tenía ni idea de que la trampa ya estaba preparada y de que Catherine había enviado mensajeros horas antes. Gideon la estaba esperando. Capítulo 3. El bosque estaba demasiado oscuro. Rosalind tropezó en otro camino y se raspó las manos contra la áspera corteza de un árbol mientras intentaba recuperar el equilibrio. Le ardían los pulmones y le dolían las piernas, pero no podía detenerse. No podía. Llevaba horas caminando. La luna apenas lograba atravesar el espeso dosel, proyectando sombras deformadas que parecían moverse para seguirla. Sigue adelante, pero ¿a dónde? ¿A dónde podía ir para que Gideon no la encontrara? Para que Catherine no revelara su paradero. La imagen del rey se le vino a la mente sin permiso. Esos ojos dorados fijos en ella, la mano cálida que sostenía la suya, la voz grave que decía con tanta certeza: «Estoy seguro de que eres mi luna». Rosalind apretó los puños conteniendo las lágrimas. Pero le dolía. Esa conexión más allá de la lógica, ese reconocimiento primitivo, gritando que él era suyo. Pero quedárselo destruiría todo. Revelaría quién era ella en realidad. Una rama se rompió detrás de ella. Rosalind se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Se giró lentamente, con los ojos fijos en la oscuridad. Nada, solo sombras y silencio. Te lo estás imaginando. Sigue caminando. Dio unos pasos más, pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Creció, se intensificó como un picor bajo la piel. Otro sonido, ahora más cerca. «¿Quién está ahí?», gritó, odiando cómo le temblaba la voz. Silencio. Y entonces, de repente, aparecieron. 6 hombres, con el rostro oculto bajo capuchas, se movían entre los árboles como fantasmas que la rodeaban. Rosalind retrocedió, con el pánico explotando en su pecho. «No se acerquen». Pero siguieron acercándose, formando un círculo cerrado. Y entonces uno de ellos habló, con una voz áspera, familiar de una manera que le heló la sangre. La princesa finalmente ha decidido salir de su escondite. No. El hombre se bajó la capucha, revelando un rostro que ella reconocería en cualquier lugar. Rodri, capitán de la guardia personal de Gideon. ¿Cómo? Rosalind intentó hablar, pero su voz falló. ¿Realmente pensabas que podrías esconderte para siempre? Roderick sonrió con ese tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos.
Lady Catherine fue de gran ayuda. Nos dijo exactamente cuándo te irías, dónde estarías, todo lo que necesitábamos saber. Catherine había sido planeado desde el principio. Rosin se dio la vuelta para correr, pero ellos fueron más rápidos. Unas manos la agarraron por los brazos y los hombros, tirando de ella con fuerza brutal. Luchó, pateó, intentó gritar, pero una mano le tapó la boca, ahogando el sonido. «Cállate, princesa», le susurró Rodri al oído. «O esto se pondrá mucho peor». Le ataron las manos a la espalda con una cuerda áspera que le arañaba la piel. Luego le ataron los tobillos, limitándola a dar pasos cortos y arrastrados, y cuando intentó gritar de nuevo, le metieron un trapo en la boca, amordazándola. Terror. Puro y absoluto terror. «El amo estará complacido», dijo Rodri, arrastrando a Rosalind por el brazo. Muy complacido. Gideon, solo oír ese nombre hizo que algo dentro de ella se retorciera de miedo. Caminaron durante horas. Rodri y sus hombres arrastraban a Rosalind cada vez que tropezaba, sin dejarla parar ni descansar. El bosque se fue aclarando poco a poco, abriéndose a claros que ella no reconocía. Se dirigían hacia la frontera del reino de Hansel, hacia Gideon. Rosalind intentó pensar en una forma de escapar, pero con las manos atadas, los pies maniatados y 6 hombres lobo entrenados a su alrededor, no había ninguna posibilidad. Ninguna. Cuando empezó a salir el sol, se detuvieron en un pequeño claro. Roderick la empujó al suelo y ella cayó de rodillas sobre la hierba húmeda. «Descansaremos aquí», anunció a los demás, «pero manténganse alerta. No queremos sorpresas». Rosalind se quedó donde había caído, con el cuerpo dolorido y la mente acelerada. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una salida. Hansel no había dormido. Rosie había desaparecido del baile. Pasó horas buscando, preguntando, registrando cada rincón del castillo y los terrenos que lo rodeaban. Y nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «Majestad». Rafael entró en la sala del trono, donde Hansel estaba de pie ante el enorme mapa que cubría la pared occidental. «La guardia ha registrado todos los pueblos cercanos. Nadie ha visto a una mujer que coincida con la descripción». Hansel apretó los puños. «Seguid buscando, ampliad el perímetro». «Majestad, con todo respeto, ni siquiera sabemos su nombre completo. No sabemos de dónde viene. ¿Cómo podemos encontrarla?» Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «No importa cuánto tiempo lleve, encuéntrenla». Rafael se inclinó y se marchó. Hansel volvió a mirar el mapa, pero las líneas se difuminaron ante sus ojos con su lobo aullando constantemente, arañándole bajo la piel, exigiéndole que saliera a buscarla. ¿Pero dónde buscar? Había interrogado a todos los asistentes al baile. Nadie la conocía. Nadie sabía de dónde venía. Algunos ni siquiera la habían visto con claridad. Estaban demasiado absortos en sus propias conversaciones y bailes. Excepto Catherine. Catherine claramente sabía algo. Pero cuando Hansel la presionó, ella solo esbozó esa enigmática sonrisa y dijo que no le correspondía revelar los secretos de otra persona. Mentirosa. Ella sabe exactamente quién es Rosie, pero ni siquiera las amenazas veladas hicieron hablar a Catherine, y Hansel no podía encarcelarla sin motivo. No cuando su padre era un noble poderoso, no cuando eso provocaría problemas diplomáticos que él no necesitaba en ese momento. Su lobo gruñó, inquieto, más que inquieto, agitado de una manera que Hansel nunca había sentido antes. Como si supiera algo que él no sabía, como si sintiera algo más allá de los sentidos humanos normales. Hansel volvió a la ventana y se quedó mirando el bosque que se extendía más allá de los muros del castillo. «¿Dónde estás?» Como si fuera una respuesta, su lobo volvió a rugir, esta vez con más fuerza. Un tirón en el pecho, una dirección clara. «Al norte. Ella está al norte». Hansel no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía con una certeza absoluta que desafiaba toda explicación. Estaba a punto de llamar a Rafael cuando lo sintió. Una presencia en su mente. No eran sus propios pensamientos, sino algo externo. Presionando, pidiendo entrar, el vínculo mental del guardia. Hansel abrió el canal mental que compartía con sus lobos.
el vínculo sagrado que permitía la comunicación instantánea a través de la distancia. Todos los alfas poseían cierto nivel de esta habilidad, pero Hansel la había desarrollado hasta el punto de poder conectarse con toda su guardia a la vez. La voz mental de Garrett, uno de sus guardias más experimentados, resonó con claridad. Su Majestad, Garrett, ¿qué pasa? Estoy patrullando la frontera norte. Y, Su Majestad, huelo algo, un antiguo y poderoso linaje. El corazón de Hansel dio un vuelco. ¿Dónde? A unas 3 leguas más allá del bosque del norte. Pero, Su Majestad, hay más. El olor viene acompañado. Otros lobos que no son nuestros. Rosie Hansel no necesitaba confirmación. Lo sabía en cada célula de su cuerpo. ¿Cuántos? 6. Bien armados. Se dirigen hacia la frontera oriental, intentan abandonar el reino, llevándosela. Hansel abrió el canal mental a toda su guardia. Los 20 lobos de élite que habían jurado protegerlo a él y al reino. Sus voces respondieron al instante. Presencias superpuestas que se apresuraban a acudir. Su Majestad, reúnanse en la puerta norte. Ahora tenemos una misión. No esperó respuestas. Sabía que obedecerían. Bajó corriendo las escaleras, cruzó el patio y llegó a la puerta norte mientras su guardia comenzaba a reunirse. 20 lobos en forma humana, todos mirándolo con absoluta concentración. Listos, siempre listos. Garrett captó un olor en el bosque del norte, explicó Hansel rápidamente. Sangre vieja con hombres armados. Vamos a investigar. Y si es quien creo que es, la traeremos de vuelta. ¿Y los hombres, Majestad?, preguntó Thomas, otro guardia veterano. Eso depende de sus intenciones. Los ojos de Hansel brillaron con un destello dorado por un breve instante, pero si están haciendo lo que creo que están haciendo, no habrá piedad. Asentimientos de comprensión. Su guardia lo entendió. Hansel cerró los ojos y abrió completamente el vínculo mental. Sintió como cada uno de sus lobos se conectaba. 20 presencias distintas se unieron y entrelazaron con la suya en una red invisible y poderosa. Garrett llamó mentalmente. Mantén el rastro. Vamos hacia ti. Sí, Majestad. Los estoy rastreando. Se detuvieron en un claro. Parece que están descansando. Bien, dame tu posición. Garrett compartió la imagen mental. Años de práctica lo habían hecho posible. Hansel podía ver a través de los ojos de Garrett. El claro, los árboles, la disposición aproximada. Hansel conocía ese lugar. Sabía exactamente cómo llegar hasta él. «Muévete», ordenó en voz alta. Y entonces echó a correr. Atravesó las puertas, con su guardia justo detrás de él. En cuanto llegaron a la protección de los árboles, Hansel se detuvo solo el tiempo necesario para quitarse las botas, luego la camisa y luego los pantalones. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo, y luego, juntos, se transformaron. El cambio fue tan natural como respirar. Los huesos se reorganizaron, los músculos se expandieron y el pelaje brotó. En cuestión de segundos, el hombre desapareció y surgió el lobo, enorme, negro como la noche, con ojos dorados que ardían de poder y determinación. Los demás se transformaron en rápida sucesión. Lobos de diferentes tamaños y colores, todos poderosos, todos letales, la guardia de élite del rey. Hansel levantó la cabeza y aulló, un sonido que resonó por todo el bosque, anunciando una cacería, anunciando peligro a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y entonces corrieron en forma de lobos. Eran más rápidos que cualquier caballo, más silenciosos que cualquier cazador. Atravesaron el bosque como sombras, saltando troncos caídos, zigzagueando entre los árboles con impecable precisión. Y a través del vínculo mental, mantuvieron una comunicación constante. «Garrett, ¿todavía los tienes?» «Sí, Majestad». «Aún no se mueven. 6 hombres confirmados y una mujer atada». Rabia. Una rabia tan pura y violenta que hizo que el lobo de Hansel gruñera tan fuerte que los demás lo oyeran. La distancia es ahora inferior a 1 legua. Entrad por el oeste. Mejor cobertura. Hansel ajustó el rumbo y los demás lo siguieron a la perfección.
A través del vínculo, podía sentir a cada uno de ellos, sus posiciones, sus emociones, su preparación para la batalla. Era más que comunicación, era unidad absoluta. 21 lobos moviéndose como un solo organismo, pensando como una sola mente. Thomas, lleva a 5 al flanco este. Nos acercamos por ambos lados. Sí, Majestad. Sintió que Thomas y otros 5 se desprendían de su presencia mental y se deslizaban hacia la posición asignada. Roderick, otro guardia, llamó a 3 al sur. Cortad cualquier ruta de escape. Entendido. Más lobos se separaron, tomando posiciones, y a través de todo ello, Hansel permaneció consciente de cada uno de ellos, coordinando, ajustando. Majestad, la voz mental de Garrett transmitía urgencia. Se están moviendo, preparándose para partir. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Minutos? Tal vez menos, más rápido. Todos vosotros ahora. Su ya imposible velocidad se disparó. Los árboles se difuminaban a su alrededor. El viento aullaba en sus oídos. En posición, informó Thomas. Tengo la vista puesta en el claro. Esperen mi señal. Nadie ataca hasta que yo dé la orden. Sí, Majestad. Hansel redujo la velocidad al abrirse el claro delante de él. Se detuvo en el borde del bosque, con su enorme cuerpo oculto en las sombras. Alrededor del claro, sintió que sus otros lobos se colocaban en posición, invisibles, silenciosos, letales. Entonces miró al centro y la vio. Incluso desde la distancia, incluso con el pelo rubio dorado, la ropa sencilla y enmarañada y la cara sucia, la reconocería en cualquier lugar. Rosie estaba de rodillas en la hierba, con las manos atadas a la espalda, un trapo amordazándole la boca, y el hombre a su lado, alto, calvo, con una cicatriz que le cruzaba la cara, sostenía una cuerda atada a sus ataduras como si fuera un animal. A Hansel se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Un gruñido bajo y letal vibró en su pecho. ¿Su Majestad?, preguntó Thomas mentalmente. ¿Órdenes? Hansel observó durante unos segundos más. Contó a los hombres. 6, como había dicho Garrett. Peligrosos, pero nada que 21 lobos no pudieran manejar. Y entonces vio a uno de ellos, el de la cicatriz, tirar de Rosie para ponerla de pie. Ella se tambaleó, a punto de caer, y él tiró de la cuerda con tanta fuerza que ella hizo una mueca de dolor. Algo dentro de Hansel se rompió. ¡Atacad! La orden se propagó instantáneamente a través del vínculo mental y entonces, desde todas las direcciones a la vez, 21 lobos salieron disparados del bosque. Capítulo 4. Todo sucedió en cuestión de segundos. En un momento, el claro estaba en silencio. Los guardias de Gideon se preparaban para marcharse. Al siguiente, los lobos salieron disparados del bosque desde todas las direcciones. Rosalind vio el pánico reflejarse en el rostro de Rodri antes de que pudiera siquiera ladrar para dar la orden. Los otros guardias apenas tuvieron tiempo de soltar lo que llevaban en las manos antes de que la primera oleada los alcanzara. Y entonces ellos también se transformaron. 6 hombres se convirtieron en 6 lobos en cuestión de segundos. Marrones, grises, uno modelado. Guardias grandes, musculosos y letales entrenados personalmente por Gideon. Pero eso no importaba. Los lobos que atacaban estaban a un nivel completamente diferente. Rosalind observó, paralizada, cómo el guardia de Hansel se movía con precisión quirúrgica. No era solo fuerza bruta, era una estrategia impecable, una coordinación absoluta, como si cada lobo supiera exactamente dónde estaría el siguiente antes incluso de que se produjera el movimiento. Un lobo gris pálido, probablemente Thomas, se aferró al cuello de uno de los guardias de Gideon y lo estrelló contra un árbol con tanta fuerza que rompió el tronco. El guardia cayó, inconsciente antes incluso de tocar el suelo. Otro lobo de la Guardia Real, este de color marrón dorado, esquivó un ataque con una velocidad que parecía imposible y contraatacó, cerrando las fauces sobre el hombro de su oponente. El guardia de Gideon aulló de dolor, tratando de liberarse, pero otro lobo real ya estaba sobre él, inmovilizándolo. Era una masacre, no una batalla.
En menos de 3 minutos, los 6 guardias de Gideon estaban en el suelo. Algunos inconscientes, otros demasiado heridos para seguir luchando. Todos ellos completamente derrotados. Y entonces Rosalind lo vio. En el centro de todo, imponiendo su presencia y robando el aire a todo el claro, se encontraba el lobo más grande que había visto en su vida. Negro como la noche más oscura, enorme, tan grande que hacía que los otros lobos parecieran cachorros. Ojos dorados que ardían con una inteligencia feroz y un poder absoluto. Hansel. El lobo caminó hacia ella con pasos poderosos. Se detuvo a unos metros de distancia. Esos ojos dorados se fijaron en ella con una intensidad que le arrancó todo el aire de los pulmones. Y entonces, antes de que pudiera hacer nada, otro sonido atravesó el aire. Una risa fría, cruel, familiar. ¡Qué conmovedor! El propio Rey Alfa había venido a rescatar a su damisela. Rosalind sintió que su sangre se helaba. No. Gideon salió de entre los árboles del lado opuesto del claro, vestido con túnicas que se movían a su alrededor como humo. Su rostro, el rostro que no había visto en 5 años, el que la atormentaba en sus pesadillas. Y en sus manos sostenía algo que brillaba con una luz azulada. Wolf's Bane. Rosalind lo reconoció al instante. La planta que era un veneno mortal para los lobos. Gideon había pasado años estudiando todas las formas de matar o debilitar a los hombres lobo, y ahora tenía suficiente para acabar con toda una manada. Los lobos de la Guardia Real también percibieron el peligro. Retrocedieron, gruñendo, colocándose entre Gideon y su rey, pero Gideon solo sonrió. ¿Creían que sería tan fácil? Levantó la mano y la hierba del lobo brilló con más intensidad. He estudiado a los lobos durante décadas. Sé exactamente cómo destruirlos. Y entonces lo lanzó. No lanzó el veneno físico contra los lobos. Lanzó una nube de polen encantado extraído de él. La sustancia azul estalló en el aire como humo, extendiéndose rápidamente y envolviendo a todos los lobos a la vez. El efecto fue instantáneo. Rosalind vio cómo los lobos se tambaleaban. Algunos cayeron de rodillas. Otros temblaban violentamente, luchando contra el veneno que corría por sus venas. Y Gideon se rió, patético. Todos vosotros, pensando que la fuerza bruta vence a la magia antigua. Ahora se adentró más en el claro, confiado. Voy a recuperar a la princesa. Os encadenaré a todos y cada uno de vosotros. Y finalmente le mostraré a este reino quién tiene realmente el poder. Pero sucedió algo que hizo que la sonrisa de Gideon se tambaleara. El lobo negro, Hansel, no cayó. Se balanceó. Sí. Rosalind vio cómo le temblaban los músculos, vio el esfuerzo que le costaba mantenerse en pie. El dolor del lobo le estaba afectando claramente, pero no lo suficiente. Hansel dio un paso hacia Gideon y luego otro. Cada movimiento era una lucha visible contra el veneno, pero siguió avanzando. Gideon retrocedió y la sonrisa desapareció por completo. Imposible. He echado suficiente como para derribar a 20 lobos. ¿Cómo estás? Hansel ahora gruñía, un sonido tan profundo que Rosalind lo sintió vibrar en sus huesos. Y cuando habló, realmente habló, su voz era áspera y gutural, pero perfectamente comprensible, incluso en forma de lobo. Cada palabra tenía un poder que hacía temblar el aire. ¿Nunca has oído que un lobo se vuelve más fuerte cuando está cerca de su luna? Gideon se quedó paralizado. Sus ojos pasaron rápidamente de Hansel a Rosalind y luego volvieron a él. La comprensión y el horror se reflejaron en su rostro. No, la palabra salió en un susurro. Ella no puede serlo. Se acabó, Gideon. Hansel siguió avanzando, ahora con pasos más firmes, como si la cercanía de Rosalind realmente lo estuviera fortaleciendo, quemando el veneno. Has perdido. Y entonces atacó tan rápido que Gideon apenas tuvo tiempo de levantar las manos para defenderse. El lobo negro lo golpeó con la fuerza de una avalancha, tirándolo al suelo. Gideon intentó conjurar algo. Rosalind vio cómo la luz comenzaba a florecer en sus palmas, pero Hansel fue más rápido. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca de Gideon, haciendo gritar al mago. La magia se desvaneció al instante, y entonces Hansel lo lanzó a un lado como si no pesara nada. Gideon rodó por el suelo, luchando por levantarse, pero Hansel volvió a abalanzarse sobre él.
Esta vez sus garras rasgaron la túnica, cortándole la piel y dejándole marcas sangrantes. ¡Basta!, gritó Gideon, con la voz finalmente desprovista de esa cruel confianza. No puedes matarme. Soy regente de un reino. Eso desencadenaría una guerra. Hansel se detuvo, pero no retrocedió. Se quedó allí, imponente y amenazador, sobre el cuerpo de Gideon, y entonces lentamente comenzó a transformarse. Rosalind observó, incapaz de apartar la mirada, cómo el lobo negro se encogía, el pelaje se retraía y los huesos se reformaban. En cuestión de segundos, donde antes estaba el lobo, se encontraba el hombre. Hansel, desnudo, sudoroso, con los arañazos ya empezando a curarse, pero más imponente que nunca. Uno de los guardias, el de color gris pálido, echó una capa sobre los hombros del rey. Hansel se la ató a la cintura sin apartar los ojos de Gideon. «Tienes razón, no te mataré». Su voz era tranquila, pero con un tono amenazante. «Pero desearás que lo hubiera hecho». Hizo un gesto y dos guardias, ya de vuelta en forma humana, agarraron a Gideon por los brazos y lo levantaron. El mago se resistió, pero estaba demasiado herido, demasiado débil. Hansel finalmente se volvió y sus ojos se encontraron con los de Rosalind. Todo lo demás desapareció. Los guardias, Gideon, todo el claro. Solo existía él caminando hacia ella y su corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Se arrodilló frente a ella y le desató las cuerdas que le ataban las muñecas. Sus dedos firmes, sorprendentemente suaves, deshicieron los nudos y la liberaron. Luego le quitó la mordaza y la tiró con una mirada de disgusto. Rosalind respiró hondo, con la mandíbula dolorida por haber estado amordazada tanto tiempo. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Hansel le estudió el rostro con una atención que la hizo temblar. «¿Estás herida?» Su voz era baja, controlada, pero Rosalind podía oír la furia apenas contenida que había debajo. «No», logró decir por fin. Solo asustada, algo se suavizó en sus ojos. «Ya no tienes por qué estarlo. Ahora estás a salvo. ¿Cómo me has encontrado?» «Mi guardia captó tu olor». Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. «Tienes un olor muy característico». Rosalind bajó la mirada, ardiendo de vergüenza. Entonces él lo supo. Tenía que saberlo. «¿Por qué no me lo dijiste?» La pregunta fue suave, pero llena de dolor. «¿Por qué huiste?» Las lágrimas le picaban en los ojos. «Porque eres el enemigo de mi reino. Porque yo soy la princesa Rosalind». Él terminó la frase por ella. Ella levantó bruscamente la cabeza y se encontró con esa mirada dorada clavada en ella. «¿Lo sabías?» Lo sospechaba. Desde el baile. Hansel se pasó la mano por el pelo húmedo de sudor. El vestido, las joyas, tu forma de moverte, la sangre que corre por tus venas. No eras una sirvienta. Nunca lo fuiste. Y al ver a Gideon aquí buscando a una princesa fugitiva, até cabos. Entonces lo entiendes. Rosalind sintió que las lágrimas finalmente brotaban. ¿Entiendes por qué huí? ¿Por qué no pude quedarme? Consideras mi reino como enemigo. Las amenazas, las provocaciones, todo está firmado con mi nombre. Nunca me aceptarías. Nunca. Rosalind. Le acarició la cara con ambas manos, con suavidad pero con firmeza, haciéndola mirarlo. Eres mi compañera, mi luna, la compañera que la diosa de la luna eligió para mí. Pero incluso si no lo quisiera, continuó, con voz cada vez más intensa. Incluso si intentara luchar contra ello, incluso si fuera en contra de toda lógica y razón, nunca te rechazaría. No puedo. Mi lobo no lo permitiría. Mi corazón no lo permitiría. Mi reino. Todo el mundo sabe que Gideon lleva años tomando decisiones en tu nombre. Hansel le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. El consejo lo sabe. Los ancianos lo saben. La mitad del continente sabe que ese mago te robó el trono y arrastró tu reputación por el barro. Rosalind sollozó, con una mezcla de alivio y años de miedo, ahora que todo se derrumbaba por fin. Tenía tanto miedo de que me odiaras, de que me echases, de que me mirases. Esperó hasta que ella lo hizo. Desde que capté tu aroma por primera vez hace años,
Mi lobo no me ha dado paz. Sabía que estabas cerca. Sabía que eras importante. Y cuando por fin te vi en el baile, su voz se volvió áspera. Todo mi mundo cobró sentido por primera vez. Yo también lo sentí, admitió ella con la voz temblorosa. Desde mi primer día en el castillo, por eso siempre huía cuando te acercabas. Tenía miedo de que descubrieras todo. No vuelvas a huir. No era una orden, era una súplica. Por favor, no vuelvas a huir de mí. Rosalind no respondió con palabras. En cambio, acortó la distancia y lo besó. Fue diferente de lo que había imaginado durante todos esos años observándolo desde lejos. Era mejor, infinitamente mejor. Su boca era firme pero suave, y se unió a la de ella con un deseo contenido que la hizo temblar. Sus manos se deslizaron entre su cabello, cuyos rizos dorados caían sueltos y desordenados, mientras que las de ella encontraron sus hombros, sintiendo los músculos tensos bajo la piel. El beso se intensificó, y Rosalind sintió que algo despertaba en su interior, algo que había estado dormido toda su vida, esperando. Su lobo, aquel al que nunca había podido invocar, aquel que creía roto o perdido, finalmente se despertó. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Hansel la miró con asombro. ¿Lo has sentido, mi lobo? Rosalind se tocó el pecho, atónita. Siempre pensé que no tenía uno, que algo iba mal en mí, pero él está aquí. Siempre lo estuvo. Me le estaba esperando. Hansel sonrió, esa rara sonrisa que cambiaba todo su rostro, igual que yo te estaba esperando a ti. Uno de los guardias carraspeó discretamente. Majestad, ¿qué hacemos con el prisionero? Hansel se levantó, tirando de Rosalind con él. Ella se tambaleó, con las piernas entumecidas por haber estado atada tanto tiempo, pero él la sujetó con firmeza. Juntos se volvieron hacia donde dos guardias retenían a Gideon. El mago los observaba con puro odio en sus ojos verdes. «Es una mentirosa», espetó Gideon. «Una fugitiva. Abandonó su reino. No tiene ningún derecho. Tú asesinaste a la reina». La voz de Rosalind sonó más firme que nunca. «Envenenaste a mi madre. Robaste el trono. Usaste mi nombre para amenazas que yo nunca hice. Y me mantuviste prisionera durante 5 años. Demuéstralo». Gideon sonrió. «Incluso herido, incluso derrotado. Demuestra algo. Tengo un testigo». Rosalind levantó la barbilla. «Sarah, la doncella de mi señora. Ella me ayudó a mantenerme con vida todos esos años. Ella lo sabe todo». «¿Una sirvienta?» Gideon se rió. «¿Esperas que crean la palabra de una sirvienta en contra de la mía?» «No», Hansel habló, con una voz tan afilada como una espada. «Espero que la crean, respaldada por un rey alfa y por la corte que voy a convocar». La sonrisa de Gideon se tambaleó. «Serás juzgado públicamente», continuó Hansel, «por asesinato, por usurpación, por todos los crímenes que has cometido. Y cuando seas declarado culpable, y lo serás, pasarás el resto de tu miserable vida en las mazmorras más profundas que poseo. No tienes autoridad sobre mí. Soy regente de un reino soberano. No por mucho tiempo». Rosalind dio un paso adelante, con la mano de Hansel firmemente agarrada a la suya. «Porque voy a recuperar mi trono. Voy a desenmascarar todas las mentiras que has contado y me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres en realidad». Gideon la miró con un odio que podía quemar, pero estaba derrotado y lo sabía. «Lleváoslo», ordenó Hansel, «y aseguraos de que esté bien vigilado. Ese mago es peligroso, incluso sin sus hierbas». Los guardias se llevaron a Gideon a rastras, y sus protestas se fueron apagando hasta desaparecer por completo. Rosalind exhaló un suspiro tembloroso. Se había acabado. Por fin se había acabado. «Vamos a casa». Hansel la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. «Necesitas descansar, y tenemos mucho de qué hablar». «¿A casa?» Rosalind lo miró. «Yo no. Mi castillo es ahora tuyo». Él le besó la frente. «Si lo deseas, sí me deseas». Su respuesta fue inmediata. «Sí». El viaje de vuelta duró horas. Hansel se ofreció a llevar a Rosalind en forma de lobo. Ella podía montarse en su lomo, pero se negó. Quería caminar,
Quería sentir la tierra bajo sus pies, el aire libre en su rostro, la libertad que le habían robado durante tanto tiempo. Y quería estar a su lado. Caminaron de la mano, con los guardias formando un círculo protector a su alrededor. Nadie hablaba mucho, pero la conexión mental entre los lobos era constante. Rosalind podía sentirla. Un leve zumbido de conexión, aunque ella no formaba parte de ella. Todavía no. Cuando finalmente llegaron al castillo, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Rafael esperaba en la puerta. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Rosalind. «Majestad, la habéis encontrado». «Así es». Hansel apretó la mano de Rosalind. «Y tengo un anuncio que hacer. Reúna a la corte. A todos. Ahora, su majestad. Ahora, Rafael». El tono no admitía réplica. Rafael asintió y se apresuró a entrar. Rosalind miró a Hansel. «¿Qué vas a hacer? Reclamarte como si fuera obvio delante de todos para que nadie pueda cuestionarlo. Para que todos sepan que eres mi luna, mi reina, mi compañera. Pero mi reputación quedará limpia. Me aseguraré de ello». Se volvió para mirarla de frente. «Rosalind, has pasado años escondiéndote, años huyendo, años sin voz. Se acabó. A partir de hoy no te esconderás de nadie». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de gratitud. Entraron juntos en el castillo. Los sirvientes se detuvieron para mirarlos y empezaron a susurrar al instante. Pero Rosalind mantuvo la cabeza alta y la mano firme en la de Hansel. En el gran salón, la corte ya comenzaba a reunirse. Nobles, consejeros, guardias, todos curiosos, todos especulando. Y entonces entró Catherine. Sus ojos se encontraron con los de Rosalind y se abrieron, no por sorpresa, sino por furia absoluta. Hansel guió a Rosalind hasta el estrado donde se encontraba el trono, pero en lugar de sentarse, permaneció de pie ante todos. Rosalind a su lado. Cuando la sala se llenó, cuando el último noble encontró su lugar, Hansel habló. «Miembros de la corte, ancianos, nobles, los he reunido para hacer un anuncio que cambiará este reino». Silencio absoluto. La mujer a mi lado es la princesa Rosalind del reino vecino. Los murmullos estallaron al instante. Rosalind vio caras de sorpresa, de confusión, algunas de horror. Silencio. La voz de Hansel resonó. «Durante años creímos que este reino era nuestro enemigo, que la princesa Rosalind era responsable de las amenazas y provocaciones, pero estábamos equivocados». Entonces les contó todo sobre Gideon, que había asesinado a la reina, que había robado el trono, que había encarcelado a Rosalind, que había utilizado su nombre para acciones que ella nunca había aprobado. «Y hoy», concluyó Hansel, «hemos capturado a Gideon. Será juzgado por sus crímenes y la princesa Rosalind recuperará su reino». Los ancianos intercambiaron miradas. Aldrich se puso de pie. «Majestad, esta situación es compleja. Si la princesa es del reino que considerábamos nuestro enemigo, ya no es nuestro enemigo». Hansel lo interrumpió. «Porque a partir de hoy seremos un solo reino». Confusión. Más murmullos. «¿Qué significa eso, majestad?» Hansel se volvió hacia Rosalind y la miró a los ojos. Y allí, ante todos, se arrodilló. «Significa que he encontrado a mi luna, mi pareja predestinada». Su voz resonó en un silencio atónito. «Y ahora la reclamaré ante todos vosotros». Extendió la mano con la palma hacia arriba. «Princesa Rosalind», cada palabra cargada de emoción. «¿Aceptas ser mi luna, mi reina, mi compañera durante todos los días que nos quedan?» Rosalind sintió que las lágrimas caían libremente. Toda la sala esperaba. Cientos de ojos fijos en ella, pero solo un par de ojos dorados importaban. «Sí». La palabra salió clara, firme, llenando la sala. «Acepto». Hansel se levantó y la atrajo hacia sus brazos, besándola delante de todos. Y esta vez, Rosalind no sintió vergüenza ni miedo. Por fin se sentía en casa. Cuando se separaron, la sala estalló en murmullos. Algunos sorprendidos, otros atónitos, pero algunos aplaudiendo. Catherine, se dio cuenta Rosalind, se había ido. Había huido, incapaz de ver su derrota final. Los días siguientes fueron un torbellino. Gideon fue juzgado públicamente.
Sarah, que vivía pacíficamente en un pueblo lejano, testificó. Otros sirvientes que habían escapado del reino de Rosalind a lo largo de los años también se presentaron. La culpabilidad de Gideon quedó demostrada sin lugar a dudas. Fue condenado a cadena perpetua en las mazmorras más profundas. Nunca volvería a ver la luz del día. Y Rosalind recuperó su reino. Hansel envió tropas para restaurar el orden. Gideon había dejado el reino sumido en el caos, con impuestos aplastantes, leyes injustas y miedo por todas partes. Pero con el mago encarcelado, el pueblo se levantó contra sus seguidores. En pocas semanas se restableció el orden y Rosalind fue aclamada como la verdadera reina. Sin embargo, lo que más sorprendió al reino no fue solo el regreso de la princesa, sino quién era ella en realidad. Los trabajadores del castillo, aquellos que habían conocido a Rosie, la criada de la cocina, fueron los primeros en reconocerla. Y en lugar de sentirse engañados, se sintieron honrados. La princesa había trabajado junto a ellos, compartido sus comidas, escuchado sus historias, tratado a cada persona con respeto y amabilidad, incluso cuando ella misma no tenía nada. Siempre supimos que había algo especial en ella. Martha, la cocinera, dijo con lágrimas en los ojos, la forma en que trataban todo el mundo, cómo nunca se quejaba, cómo siempre ayudaba incluso cuando estaba agotada. Los pueblos de los alrededores del castillo reaccionaron de la misma manera. Rosalind había estado en los mercados durante años, hablando con los comerciantes, ayudando a las familias cuando podía. Y ahora se enteraban de que aquella joven amable era su legítima reina. La devoción fue inmediata, genuina, y cuando Rosalind ocupó oficialmente el trono de su reino natal, ahora unido al de Hansel por el vínculo matrimonial, el pueblo lo celebró en las calles. Le lanzaron flores a su paso, los niños gritaban su nombre, los ancianos lloraban de alivio. Por fin, su verdadera reina estaba en casa. Pero Rosalind sabía que ser reina exigía algo más que el amor del pueblo. Exigía fuerza, habilidad, poder, cosas que Gideon le había impedido deliberadamente desarrollar. Hansel se propuso enseñarle. «Nunca tuviste la oportunidad de entrenarte adecuadamente», le dijo una mañana, llevándola al campo de entrenamiento privado. Gideon te mantuvo débil a propósito. Eso se acaba hoy. Y así comenzó. Cada mañana antes de que saliera el sol, Rosalind se reunía con Hansel en los campos y él le enseñaba. Primero vino el combate en forma humana. Espadas, dagas, cuerpo a cuerpo. Rosalind ya tenía algo de práctica. Años de observar en secreto los entrenamientos le habían enseñado mucho. Pero Hansel refinó cada movimiento, corrigió cada postura, la empujó más allá de lo que ella creía que podía hacer. «Otra vez», le decía cuando ella caía por 10ª vez. «Las lunas tienen que ser tan letales como los alfas. Levántate». Y ella se levantaba cada vez. Los moretones se acumulaban. Los músculos gritaban. Pero Rosalind absorbía cada lección con el hambre de alguien que había pasado 22 años sin nada de eso. Después de la 15ª caída, Rosalind se quedó en el suelo unos segundos más, con el cuerpo protestando. «Otra vez», dijo Hansel, ofreciéndole una mano para ayudarla. Ella la tomó, dejando que él la ayudara a ponerse de pie. Jadeaba, empapada en sudor, con todos los músculos gritando. «No sé si puedo», admitió, odiando la debilidad de su propia voz. Hansel estudió su rostro por un momento. Entonces, sorprendentemente, sonrió. «¿Quieres saber un secreto?», le preguntó, inclinándose hacia ella y hablando en voz baja e íntima. «El beso de Aluna puede dar a un alfa una fuerza extra, y también funciona al revés». Rosalind parpadeó, confundida. «¿Qué? ¿Quieres besarme para tener más fuerza?», preguntó él, con los ojos iluminados por el humor y algo más profundo. Antes de que ella pudiera responder, la atrajo hacia él y la besó. Fue un beso rápido, pero intenso. Y cuando se separaron, Rosalind sintió una nueva energía recorrer sus venas. No sabía si era la magia del vínculo entre compañeros o simplemente el efecto que él tenía sobre ella. No importaba. Cogió su espada del suelo y atacó con nueva fuerza. Esta vez ganó. Pasaron las semanas,
Ella creció más rápido, se hizo más fuerte, más segura. Podía desarmar a guardias experimentados. Podía predecir movimientos antes de que ocurrieran. Pero la verdadera transformación llegó cuando Hansel comenzó a enseñarle a luchar en forma de loba. Nunca tuviste la oportunidad de aprender a luchar, cazar, usar todos tus instintos de loba. Gideon te lo impidió. Era cierto, Rosalind podía transformarse, pero no sabía realmente cómo usar esa forma. No sabía cómo luchar con garras y mandíbulas. No sabía cómo cazar ni rastrear. Enséñame, le pidió, y él lo hizo. Rosalind se transformó, cada vez con mayor fluidez. En cuestión de segundos, la mujer desapareció y apareció la loba. Un pelaje dorado que brillaba bajo la luz de la luna. Más pequeña que el lobo negro de Hansel, pero elegante y poderosa por derecho propio. Ojos verdes que brillaban con inteligencia y determinación. Hansel también se transformó, y el enorme lobo negro apareció donde antes estaba el hombre. Y él comenzó a enseñarle a cazar, a rastrear, a usar sus sentidos agudizados, el oído, el olfato, la vista que atravesaba la oscuridad, a luchar con las garras y las fauces, a moverse con la gracia mortal con la que nacían las lobas, pero que a ella nunca le habían permitido practicar. Los meses pasaron así, entrenando al amanecer, cumpliendo con los deberes del reino durante el día y por la noche. Por la noche corrían juntos en forma de lobos, atravesando los bosques que ahora pertenecían a ambos reinos unidos. La luna derramaba su luz plateada sobre el pelaje negro y dorado que se movía en perfecta armonía. Una noche, descansando en un claro especialmente hermoso, Rosalind volvió a adoptar su forma humana. Hansel hizo lo mismo segundos después, sentándose a su lado en la suave hierba. ¿Feliz?, le preguntó, rodeándola con un brazo. Rosalind apoyó la cabeza en su hombro y miró la luna que brillaba en lo alto. Pensó en todo lo que había sucedido, los años de prisión, luego la huida. Luego pensó en el presente, en ser reina de verdad, en tener gente que la quería, en aprender a luchar, a defenderse, a ser fuerte, en tener una pareja, un marido, un mejor amigo y el gran amor de su vida, que la enseñaba, la apoyaba y la amaba incondicionalmente. Sí, respondió ella, volviéndose para besarlo. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. Hansel sonrió contra sus labios. Bien, porque pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que siga siendo así, mi Rosalind, y cumplió esa promesa.